No olvides suscribirte a nuestro canal. ¿Qué sucede con ExoMar entonces? Pues que, vista de las capacidades de estas técnicas, ExoMar al final desecha este Raman LIPS remoto y se concentra en un aspecto científico fundamental, que es intentar obtener muestras de debajo de la superficie y analizarlas a la escala del grano mineral. Esto no fue de la noche a la mañana, fue un larguísimo proceso de muchos años, pero al final esta configuración que ha adoptado ExoMar, que es diferente y complementaria a la de Mars 2020, consiste en el análisis de muestras de debajo de la superficie a la escala del grano mineral. Esto es muy importante porque, por un lado, tiene el inconveniente de que las muestras han perdido su contexto. Esto es muy importante en el caso de Mars 2020, se ve muy bien el contexto, aquí se pierde, pero en cambio se puede analizar a la escala microscópica. Y encima las muestras de debajo de la superficie, en principio, están mejor conservadas, mejor preservadas de la radiación para poder conservar orgánicos y, en el caso de que los orgánicos encima puedan ser producto de la actividad biogénica. Dentro del rover hay 3 instrumentos clave, que es un infrarrojo, un Raman y un cromatógrafo de gases masas. Estos son los 3 instrumentos esenciales de la misión ExoMar. El nuestro es el Raman. Y el Raman nuestro opera de la siguiente manera. El polvo es recogido por el rover, es depositado en una muestra como esta y es analizado por el Raman a la escala micro. Aquí se ven los granos minerales y aquí lo que presento es un simulador que tenemos en la Universidad de Valladolid que reproduce exactamente la metodología que utiliza ExoMar. Esta metodología la podemos hacer a temperatura ambiente y también la podemos hacer en condiciones marcianas. Aquí tenemos una cámara de ambiente marciano donde podemos analizar las muestras así. Pero este punto es importante a destacar, que consiste en el estudio del polvo cristalino a la escala de los granos minerales. Esta es la configuración de nuestro instrumento en ExoMar, que es en realidad tiene 3 partes esenciales, que es toda la caja de la electrónica, que ha sido desarrollada en colaboración con el equipo de Toulouse, IRAP en Toulouse, el espectrómetro, que es nuestro, el láser, que está aquí dentro de la caja, y la cabeza óptica, que focaliza el láser y recoge la luz reemitida. La muestra de calibración es bastante importante. Luego, en relación con Mars 2020, José Antonio hablará de las muestras de calibración. Y aquí es como está acomodado dentro de la caja central del rover de ExoMar. El rover se llama Rosalind Franklin. Aquí se ven las 3 piezas esenciales: electrónica, espectrómetro y cabezal óptico. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.